Bueno, vamos a hablar de la educación sexual en las escuelas, un tema que nos compete a todos con las últimas novedades con respecto a capacitación, a las guías que se han entregado en las escuelas, cuál es el panorama en las provincias. Por eso ya está con nosotros Eduardo Aragundi. Muy buenos días, él es el subsecretario de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Y Mirta Goldberg, buen día, Mirta. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, Mira bueno, qué mesa poblada sí. tenemos. Contanos qué trajiste. Bueno, para empezar a hablar con Aragundi esta mañana. Claro, hay aquí una producción de materiales de estos últimos años a las que seguramente, profesor Aragundi, se llegó después de muchas discusiones, ¿no es cierto? Discusiones y acuerdos y cuidados, porque, digo, la ley de educación sexual nos ponía ante la obligación y la responsabilidad de empezar a llegar a las escuelas con información, con materiales, a los docentes, y entonces se trató de producir materiales que efectivamente no descuidaran aspectos que la ley contemplaba y que nosotros entendemos que debe contemplar la formación en educación sexual, a la que llamamos precisamente educación sexual integral, porque escapa y excede largamente a una mirada biologicista sobre la educación sexual y sobre la sexualidad. Y porque no es mera información, ¿no es cierto? No, para nosotros la educación en sexualidad es una cuestión de derecho. Digo, claramente, cierto que nos preocupa que los chicos aprendan a prevenir la posibilidad de contraer enfermedades por vía sexual. Nos desvela la cuestión acerca del embarazo adolescente. Algunos datos reveladores: el 50% de las chicas que se embarazan, entre el 40 y el 50% dejan los estudios. Sí. La mayoría de los chicos adolescentes creen que en la primera relación sexual no hay posibilidades de embarazo. Y estas cosas nos preocupan, y es cierto, pero también nos preocupan otras cosas. Por eso algunos dicen, pero bueno, es necesario educación sexual en el jardín de infantes, claro, en la escuela primaria. Y nosotros decimos, claro que sí, porque ¿en qué momento le vas a enseñar a un chico que su cuerpo es de él y que debe ser respetado y que no puede ser vulnerado, que nadie tiene derecho a vulnerarlo, sino en ese momento de su vida? Claro, la ley también fue muy discutida en ese sentido, porque estaban quienes decían esto tiene que ser patrimonio de la escuela y otros de la familia, y en realidad porque hay que decir o y no sumar. ¿Cómo fue recepcionada la última guía que se repartió en los colegios con respecto a la conformación de las nuevas familias? ¿Cómo están trabajando los docentes con respecto, bueno, a esta realidad, ¿no? Cotidiana? Vos lo dijiste claramente, es una realidad, de manera que es un tema que no puede no abordarse. A veces da lástima que se lo banalice, a lo mejor hoy los medios nos están ayudando bastante con esto, porque creo que hemos hecho docencia en este tema, y no solo, obviamente no desde el Ministerio, sino desde la propia Presidenta, impulsando leyes como la del matrimonio igualitario, como la reciente ley de identidad de género. Digo, pero sin embargo a veces hay a lo mejor se deslizan algunas banalizaciones, como es que vamos a enseñar en las escuelas que una familia puede tener dos mamás o dos papás, y por supuesto que lo vamos a enseñar. Por supuesto, porque esto es así. ¿Qué le vamos a enseñar a los chicos? Que si tienen un compañerito que tiene dos mamás, o que tiene dos papás, o que tiene solo una mamá, o que tiene solo un papá, tiene una familia disfuncional, anómala, no, falso. Claro, porque es enseñar la diferencia. Aparece como la escuela, en la escuela de esto no se habla, cuando en realidad... En mi caso particular, por ejemplo, en el jardín de mi hijo no se celebra más el Día de la Madre o del Padre, sino se celebra el Día de la Familia. Y es un festejo, ¿no?, en el que participamos todos. Y de las familias diversas. Claro que sí. Exacto, muchos hemos sido en alguna época víctimas de alguna manera de estas celebraciones, como el Día del Padre cuando el papá no estaba, o el Día de la Madre cuando la mamá no estaba. O los libros de texto, ¿no es cierto?, mostrando un único modelo de familia durante muchos años. En este sentido también hubo un aporte enorme del Ministerio de Educación junto con el INADI. Bueno, ahí ese es uno de los trabajos en conjunto que hemos hecho con el INADI, acompañarlos en revisar las producciones de textos escolares, porque hay muchas cuestiones que aún todavía no se asumen y que aparecen en los textos y que son francamente discriminatorias. ¿Cómo fueron recibidos por las escuelas religiosas, las escuelas católicas, esta guía?
Las han recibido, eso ya es un paso. Digo, no es obligatorio aplicarlo, pero sí, bueno, al menos que tengan en su poder el material. A ver, la ley es obligada, la ley es ley, y como decimos nosotros, la ley no es una opinión, sí. Y estas cuestiones hay que enseñarlas en las escuelas. No decimos nosotros que sean las únicas cuestiones que hay que enseñar. Seguramente en una escuela perteneciente a alguna comunidad religiosa, alguna colectividad religiosa, se enseñarán con esto, además, otras cuestiones. Pero estas cuestiones que nosotros entendemos que son valores universales, porque acá también hay un componente no solo de conocimiento, sino un componente axiológico que es muy importante. Nosotros cuando nos preguntan, pero la enseñanza de valores, la escuela también transmite valores, y la escuela transmite valores universales, valores como el respeto por sí y por los demás, el cuidado de sí y el cuidado de los demás. No son valores propios de un sector o de un determinado ideario, sino son valores universales, y esto es lo que enseñamos. A veces nos dicen, pero ¿por qué no hablamos de educación para el amor? Y nosotros decimos, no hay otra educación para el amor que no sea la educación, el respeto y el cuidado del otro. Y la educación sexual integral además incluye los sentimientos. Pero desde luego, de eso hablamos. Eduardo Aragundi, muy amable por esta visita. No, al contrario, gracias a ustedes, buen día. Gracias.